A ver, yo creo que la situación y la relación política ejecutivo-legislativa se ha ido tensando con el paso de los días, de las semanas, cada vez se va atizando mucho más este vínculo que en un primer momento, cuando designaron como presidenta a Guadalupe Llori, muchos creían que iba a ser una relación política absolutamente fluida, que iba a ser un vínculo casi, casi que afectivo, emocional, que nunca iba a tener inconvenientes. Pero me parece que con el paso de los días y de las semanas se ha ido generando lo que muchos en su momento hablamos y lo conversábamos contigo. Pachacutic finalmente tiene, respecto de algunos aspectos del Estado, de la sociedad, una visión totalmente distinta de la que promueve el gobierno nacional. Y ahí te lanzo, por ejemplo, solo un elemento fundamental, el tema de ampliar la frontera petrolera y dictaminar o establecer políticas vinculadas con la megaminería, que son elementos sustanciales de este gobierno y que ya las ha anunciado. Entonces, ahí me parece ya un punto de tensión. Pero en materia ya legislativa específicamente, me parece que el comportamiento de Pachacutic ha ido variando sobre la base de la designación de Leonidas Issa como presidente de la CONAIE, porque Leonidas Issa viene a reconducir el comportamiento político del bloque parlamentario de Pachacutic en la Asamblea. Y eso de alguna manera le ha puesto también contra las cuerdas a Guadalupe Llori, porque Guadalupe Llori me parece que es como que juega a dos bandas o se siente que está de alguna manera comprometida, tiene una dicotomía ella, no sabe si seguir siendo de alguna manera una actriz política viable que permita posicionar la agenda legislativa del régimen del presidente Lazo, o si de otra parte ya terminar de alinearse a los conceptos, a la visión ideológica de Pachacutic y del movimiento indígena con la CONAIE a la cabeza. Entonces, creo que la designación de Leonidas Issa vino a reconducir el comportamiento político del movimiento indígena y en ese sentido me parece que Pachacutic y UNES van a jugar un rol fundamental, sobre todo cuando se envíe la reforma laboral de la que hemos hablado y la reforma tributaria en materia fiscal, en materia de impuestos, de dónde se va a recaudar, a quién se va a gravar con más impuestos, si a la clase media, a los estratos populares o a los sectores más No sé si pudientes estoy equivocado, de hablan este del país. 15% del IVA. Se especula, aún realmente uno no puede afirmar. He Claro. escuchado a expertos económicos como Pablo Dávalos que han sido súper críticos de lo que aparentemente el gobierno estaría preparando en materia tributaria. Se habla mucho que son elementos o condicionantes que se han establecido por parte del Fondo Monetario Internacional. Algunos expertos económicos también han dicho, en esta primera reforma no lo va a hacer porque sería dilapidar todo su capital político. El gobierno lo va a esperar para enviar una nueva reforma el próximo año. Bueno, veamos cómo juegan también desde el punto de vista político, cuál es la estrategia del régimen. Pero claro, las declaraciones de la ministra Vela me parece que son una amenaza velada, hace honor a su apellido. La Sí, ministra ¿no? Alexandra Vela Poquito hace pero una espeso. amenaza velada a la Asamblea, porque en esa entrevista en El Universo ella dice que si es que hasta diciembre aproximadamente no se da paso a las iniciativas legislativas del presidente Lazo, ellos harán uso de los mecanismos de democracia directa que la Constitución prevé. Y ahí hay varias figuras. ¿Cuáles son? Consulta popular, referéndum, ¿sí? Que son básicamente los mecanismos, o claro, también se podrían iniciar procesos de revocatoria de mandato, pero no creo que eso sea, digamos, la vía política que quieran impulsar. Pero básicamente sí, revocatoria, consulta popular o referéndum. Si es que es referéndum, ¿cuál podría ser la vía? Ellos podrían, una vez que la Asamblea, pongamos el peor escenario para el gobierno, bloquea estas iniciativas Ya. legislativas. Lo que podría hacer el gobierno es presentar esos textos que han sido rechazados por la legislatura mediante referéndum, los textos íntegros, poner un cuestionario de preguntas, consultarle a la gente, ¿usted está de acuerdo en que se apruebe tal ley que fomentará tal cosa?
de conformidad al anexo tal, y en el anexo se puede acompañar todo el contenido íntegro de esa ley que ha sido rechazada por la Asamblea. Si la gente dice sí a esa propuesta y gana el sí, automáticamente se publica en el registro oficial esa ley o esa iniciativa que ha sido planteada. ¿Me explico? Sí. La otra posibilidad, ¿cuál es? Que el Ejecutivo le plantee al pueblo ecuatoriano y le diga: ¿usted está de acuerdo en que la Asamblea Nacional en el plazo de 180 días apruebe tal ley de conformidad al anexo tal o de conformidad a tales elementos que están acompañados en el anexo tal? Si es que la gente dice sí en la consulta popular, no es que se publique automáticamente en el registro oficial, sino que lo que la gente está diciendo es: vea, te ordeno, Asamblea, para que en 6 meses me apruebes estas reformas que aquí yo he dicho sí. Lo más fácil para el gobierno sería irse por la primera opción. Claro, porque si no va a haber... acompañar el texto íntegro, y si la gente dice sí, automáticamente se publica en el registro oficial. La otra posibilidad es ordenarle a la Asamblea, pero nuevamente quedas de alguna manera, más allá de que las consultas populares sean de cumplimiento obligatorio cuando se han aprobado, pero mira, la Asamblea es un órgano colegiado y podrían no aprobarlo en ese plazo y dilatarlo. Entonces, son opciones que tiene. Y la otra, por supuesto, que ella no lo dice abiertamente, se resiste todavía porque el periodista le pregunta sobre la muerte cruzada y dice que esa cuestión no está considerada todavía en este momento. Pero yo creo que sí se lo están pensando. O sea, yo sí creo que hay toda una estrategia también orquestada detrás en contra de la Asamblea. Y no estoy defendiendo a la Asamblea, cuidado, se malinterpreta. Yo creo que también se están cometiendo una serie de errores y horrores, barbaridades, actos de corrupción. Pero ¿cómo es que se filtra justamente de forma, qué coincidencia? Todos estos hechos de los asambleístas se empiezan a filtrar de forma conjunta durante los últimos 15 días. ¿Y cómo es que se filtran incluso chats, conversaciones, no de los asambleístas, sino de gente cercana a los asambleístas? ¿Cómo es eso? O sea, a mí me parece mucha coincidencia. Yo sí creo que hay una estrategia articulada para aprovechar estas barbaridades, estos presuntos delitos, porque estamos hablando de presuntos delitos, concusión, tráfico de influencias, en los que estarían vinculados los asambleístas, aprovechar ese entorno negativo de la Asamblea para posicionar el marco discursivo apropiado y decir: esa Asamblea no sirve, esa Asamblea de pillos, esa Asamblea de vagos, esa Asamblea de tramitadores, hay que disolverla y hay que volver a convocar a elecciones. Pero es de ida y vuelta, disuelven a la Asamblea y se va el presidente. Absolutamente, pero mira tú cómo están utilizando este marco discursivo de forma tan maniquea. Porque si tú ves los medios de comunicación hegemónicos, únicamente demonizan a la Asamblea, y está bien que cuestionen a la Asamblea por lo que están haciendo, pero ningún medio de comunicación hegemónico dice: y bueno, estos asambleístas han repartido o están pidiendo cargos y alguien les ha dado. Y no dicen quién les dio los cargos, lo que hablamos la semana pasada contigo. Ningún medio de comunicación. Pero ya le preguntaron, te cuento, en la comisión a Cabrera, si es que conocía el código de Guillermo, y dice: sí conocí. El código de ética que hablábamos la semana pasada. Ya se lo tiraron en la cara, claro. Pero mira, eso en la Asamblea, pero los medios de comunicación poco o nada dicen. O sea, mira que ayer salta a la luz la denuncia en contra de un legislador igual. Se filtran unos chats de un ciudadano cercano a él, y donde aparentemente quedaría en evidencia que se tramitó la designación de un director provincial, que finalmente está designado. ¿Y quién lo designa? La ministra. Claro, la ministra. La ministra de esa cartera de Estado, porque está ocupando ese cargo. Pero pocos dicen o pocos le cuestionan a este legislador, pocos le preguntan: bueno, y si es que usted gestionó este cargo, ¿quién le dio? ¿Qué ministra, qué ministro, qué subsecretario, qué funcionario del gobierno? Mejor dicho, están tratando de tapar que hay reparto en el gobierno de Lazo. Están tratando de construir, yo le daría un poquito más la vuelta, yo diría, están tratando de construir la imagen de que el único perverso, enemigo, demonio que existe en medio de esta trama de reparto es la Asamblea, nadie más. Y que los buenos, los honestos, los límpidos, los puros están en el gobierno nacional. Entonces, mi hipótesis es que cuando el gobierno envíe sus iniciativas legislativas,
Y si la Asamblea se opone a esos proyectos de ley, Pobrecito como todo Guillermo. nos hace, correcto, como todo nos hace presumir, el gobierno tenga margen discursivo para salir y decir, miren, esa asamblea, esa, la del reparto, la de los corruptos, la de los pillos, es la que se opone, pueblo ecuatoriano, a las iniciativas que yo he planteado para que ustedes tengan trabajo, para solucionar el tema del déficit fiscal, para cumplir con lo que el FMI nos ha dicho. Como esa asamblea es la que se opone, entonces muerte cruzada. O consulta popular, referéndum, para que el pueblo se pronuncie sobre esas iniciativas que los asambleístas me han bloqueado. Claro, de pronto podría ser, no sé qué tan real sea, ya se empiezan a publicar datos acerca de encuestas sobre la aceptación y sobre el trabajo de los 100 días. Algo escuchaba de ese datos que poco más y ya lo van a declarar santo a Guillermo, y en tan poco tiempo resulta que es el mejor presidente de la historia de América, y ya lo van a condecorar incluso ya como presidente de todos los países latinoamericanos. Tal vez tenga algo de cierto eso, y luego crean que pueden lanzarse a unas elecciones, ganarlas y tener más asambleístas. Mira, la política no es de velocidad, es de resistencia. Y no importa cómo se empiece, sino cómo se mantiene uno y cómo se termina. Puede ser que tenga números muy, muy interesantes y representativos en estos momentos, pero aún van 100 días. Claro. O sea, Lenín Moreno también empezó con números altísimos de popularidad. Eso es indiscutible, nadie va a negar eso, son hechos reales ahí que existen. Pero eso no significa tampoco que durante los 4 años de periodo de gestión tú vayas a mantener el mismo capital y el mismo músculo político, porque además el pueblo ecuatoriano aún no conoce a ciencia cierta cuáles son las verdaderas políticas públicas y las verdaderas iniciativas legislativas que este gobierno va a remitir a la Asamblea, porque política real, política de fondo, aún no ha ejecutado. Hasta el momento, el gran éxito que tiene el gobierno, única y exclusivamente, no es un asunto menor, por supuesto, no quiero desmerecer tampoco, pero el único gran éxito que tiene, y que es una medida contingente, urgente, es el plan de vacunación. El resto, para solucionar los problemas cotidianos de la gente, salud, desempleo, crisis financiera, refinanciamiento de créditos con la banca privada o con las cooperativas de ahorro y crédito, no se han solucionado. Y al contrario, y ha incumplido promesas, pues como lo del acceso a la universidad pública, que ahora se quiere cobrar hasta por los cursos de preparación, los cursos de nivelación. Va a seguir existiendo examen de ingreso, lo que tanto prometió, que iba a eliminar el examen de ingreso, que iba a eliminar la CENESID, lo incumple con su proyecto de ley. Entonces, tiempo al tiempo, me ratifico, creo que esta es una olla que se sigue calentando a llama baja, y que si el gobierno quiere aplicar su agenda neoliberal a como dé lugar, me parece que la gente va a ir despertando, los ánimos se van a seguir caldeando y puede dilapidar su capital político.